Bueno, pues vamos a hablar sobre un tema que como paciente de MPN, que creo que nos gustará mucho hablar de él. Es la única solución real que tenemos para la enfermedad, que es un trasplante. He intentado reunir a algunos especialistas aquí y lo que haremos va a ser empezar con eh, pacientes que han pasado por un trasplante. Falta Dolph, que ahora vendrá aquí. Y luego tenemos al doctor Manuel de Portugal, es especialista en trasplantes. Sí, siéntate aquí. Y el resto serán pacientes. Tenemos también una médico aquí. Es de la Fundación Josep Carreras. Está llevando el tema de la lista de donaciones, así que nos dará más información sobre ello. Me gustaría empezar con personas que han pasado por un trasplante. Ponemos primero un vídeo. Bueno, es una conexión a través de Zoom. Será en español, así que tendráis que poneros los cascos. Vamos a escuchar lo que nos dicen. Bueno, en realidad tenemos a Montse, que es de España, y Flor, que es de Latinoamérica. Hola. Hi, Flor. Hola, Flor. Hola, buenos. Hola, Un segundo, vamos a poneros a ambas en pantalla. Claro, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Flor. Monse, te vemos. Hola. Ah, vale. Buenos días. Vamos a darle paso a Flor. Gracias por venir. Sé que son las 4:30 de la mañana. Gracias por el esfuerzo. Y nos gustaría que nos explicaras cómo ha sido tu proceso en tu país, cómo lo has llevado, cómo ha sido el proceso de trasplante y cómo estás a día de hoy. Gracias. Claro, muchas gracias. De entrada, es un gusto poder estar con ustedes. De verdad, la hora no tiene importancia. Muchas gracias. Me parece genial que haya este tipo de eventos donde todas las personas que estamos pasando por eso, que ya estamos trasplantadas, pues es hermoso poder tener voz. Brevemente les cuento, yo fui diagnosticada en 2020 con mielofibrosis primaria. Efectivamente vivo en México, vivo en el norte de México, en un estado que se llama Chihuahua. Y como todo diagnóstico, pues se te hunde la silla, ¿no? La verdad, te cambia la vida. Yo venía sintiéndome muy feliz. De repente te das cuenta que un diagnóstico fácilmente te cambia la vida. Son enfermedades raras, lo cual dificulta que mucha gente hable del tema. Tuve la oportunidad de atenderme en este estado. Pude tomar varias opiniones con otros buenos médicos de México y la verdad es que no había dudas, sí había una mielofibrosis primaria, aunque yo no quisiera aceptarlo. Fueron 4 años, empecé tomando ruxolitinib. La verdad es que debuté con una enfermedad muy agresiva, llegué a bajar 14 kilos de peso, estaba sumamente anémica, la energía por los suelos. Cuando empiezo a tomar ruxolitinib, las cosas mejoraron mucho. Sin embargo, durante 3 años, pues había mucho cansancio, constantes infecciones. Cuando el ruxolitinib, desafortunadamente, solo 3 años pudo mantener su buena disposición, por decirlo de alguna manera, a mí, porque luego dejó de funcionar y las cosas se pusieron muy complicadas. El vaso se fue a medir 30 centímetros. Era un dolor constante. Fue un momento muy, muy difícil. Pasé por ahí quitaron mi vaso, y luego fue la prisa por lograr el trasplante.
Desafortunadamente en mi familia no había un donante compatible, entonces a través de una asociación acá en México, pudieron encontrar un donante para mí en Estados Unidos. Luego se vinieron los trámites, que fue una pesadilla en incertidumbre, porque los organismos que regulan, COFEPRIS específicamente, acá en México no permitían la entrada de las células, una tramitología tremenda, que hizo que después de no tener yo ya vaso de esta cirugía, me quedara 7 meses esperando que pudiera llegar la médula al país. Total, afortunadamente fui trasplantada en febrero, exactamente el 13 de febrero del 2024. La verdad es que lo he dicho otras veces, y llegué con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Yo ya estaba en muy mal estado por todo el tiempo que se tardó en poder ingresar mi médula a México. Y pues acá vinieron cosas, la verdad, muy bonitas. Fue un proceso muy difícil. Estuve casi un mes hospitalizada, pero no hubo grandes complicaciones. Después del mes en el hospital, me quedé 2 meses más cuidando sobre todo muchísimo la higiene en casa y pude incluso integrarme a mi trabajo 3 meses después de trasplantada. Desde ahí no he tenido afortunadamente mayores complicaciones. Mis analíticas salen bastante bien, por ahí solo he traído un poco de linfocitosis. Y pues la verdad es que el trasplante para mí no fue todo lo difícil que yo esperaba, sino bastante amigable me parece, considerando que desde que te diagnostican aquí nada es fácil, pero al menos sentí que estaba luchando por una oportunidad. La verdad es que me cambió la vida y creo que lo que tienen estas enfermedades es que son duras, son raras, son bastante impredecibles, o al menos yo lo viví así en mi caso. Y el trasplante me dio la posibilidad, pues, de poder enfrentarla, de poder lucharla. Y tuve la buena fortuna de cero complicaciones, no tuve injerto contra huésped, no tuve mucositis. La verdad es que todo lo que me referían que podía pasar malo, no pasó. Entonces, estoy sumamente feliz, siento que recuperé mi vida y pues lo ves de otra manera, ¿no? Cuando ya pasaste por todo eso, las cosas pequeñas ya se ven pequeñas. No sé, es maravilloso la oportunidad de volver a vivir y creo que el trasplante, aún con toda la crisis y el miedo que esto nos da, pues es esa llave. Esta es mi experiencia, que no fue tan breve, perdón. Muy bien, Flor. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia y vamos a darle paso a Montse. Montse, buenos días. Hola, buenos días. Pues bueno, mi experiencia es mucho más breve. A mí me diagnostican en 2024 y bueno, el 17 de julio de 2025 me hacen la infusión. O sea que ha sido todo bastante rápido. Me diagnosticaron de mielofibrosis, pero no cualificable debido a que no podían asegurar ni primaria, ni secundaria, ni nada. Y bueno, corrieron en principio hacia el trasplante, me imagino, por el hecho de que estaba fuerte y lo he pasado bastante asintomático. En sí, la enfermedad, lo que notaba era muchísimo cansancio. Pero yo hasta el día antes de entrar o sea, en el hospital estuve trabajando. Así que, no sé, sí que me medicaron con Idrea, hicieron todo lo pertinente, pero me imagino que lo mejor ha sido el trasplante. Yo, de hecho, me encuentro genial, la verdad. En todo momento lo digo que para mí ha sido una gran solución y yo estoy perfecta. Con ganas de ir a trabajar, pero no me dejan, no sé por qué, de momento. Y no sé, es que no sé qué más deciros. Si Sí, yo sí queréis que tengo una preguntarme, yo he pregunta, estado Montse. un mes, En todo he estado caso, Montse, ¿nos Sí, puedes explicar cómo fue el proceso del donante, si fue por medio de familiar o no? No, no, no. En principio intentamos hacerlo por familiar, pero era mi hijo el que me iba a hacer el de donante, pero por tener espasticidad, pues se nos complicó, con lo cual no, fue por un donante internacional, por Redmo, y la verdad es que me parece que salieron dos y todo, que eran 100%. Y bueno, Perfecto. lo que es el trasplante lo recuerdo como algo precioso, además. Tengo un recuerdo muy, muy, muy bonito.
Y sí tuve mucositis durante el mes que estuve ingresada. Sí que lo pasé fatal. Lo Lo- lamento, Monse. Uf, pero qué horror, de verdad. Eso sí que lo pasé muy mal, pero luego poco a poco, y sí que los primeros, cuando salí al mes, los 2 meses que estuve en Barcelona, al principio notaba muchísimo dolor con las articulaciones, a veces se me dormían los dos brazos, y yo había muchas cosas que no entendía, pero poco a poco eso se ha ido superando y la verdad es que a día de hoy, bueno, estoy con poco corticoides aún, pero yo me siento muy bien. ¿No? Sí, Montse, ¿estás ya en tu casa actualmente intentando hacer casi vida al 100%? exacto. Yo ahora estoy en Zaragoza ya. Lo que, por ejemplo, ahora bajé el día 4 a Barcelona, ahora tengo que bajar el día 5 del 12 otra vez y estamos derivándolo ya al Miguel Servet de aquí de Zaragoza, que era en principio donde me hubiesen hecho el trasplante si hubiese sido con mi hijo. Entonces el doctor me dijo que estando el Miguel Servet sí que podíamos empezar a hacer la derivación, Gracias. pero ya estoy en mi casa, Qué que eso es bien. mucho. Muchas gracias y sobre todo mucha suerte Muchas y gracias, que te sigue yendo muy bien, ¿de acuerdo? Vale, muchas tanto gracias. para Flor como para Montse, ahora hablaremos con dos profesionales. Una es la doctora Alejandra de Redmo, de la Fundación Carreras, y luego el doctor Abecasis, que también es de Portugal. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer luego a ellos, pues os podemos pasar la palabra. Gracias. Muchas gracias a Vale, A vosotros. ustedes. Gracias. vamos aquí con dos testimonios, ¿vale? Um, ¿Se me oye? Sí. Yeah, I have to talk in English, yeah, sorry. Bueno, ahora tengo que hablar en inglés. Me gustaría presentaros. Se llama Peter como yo. Somos amigos cercanos desde hace mucho tiempo. Hemos estado luchando en el frente de las MPN en distintas zonas. Vive en Alemania, vive en Italia, perdón, aunque es de Alemania. Y pasó por todo el proceso. Así que bueno, a ver si puede contar su historia. Bueno, pues vengo de Italia, desde Roma, aunque vengo del norte de Italia, Sur Tirol, en la frontera con Austria. Bueno, mi historia empezó en 2008 con muchos dolores de cabeza. Un par de años antes de descubrirme mi enfermedad. Siempre ha sido una broma, pero no sé desde cuándo los tengo. Una vez vuelvo a casa después del trabajo y por la mañana me despierto y la mano derecha está como así, no sé por qué. Así que voy al hospital, todo está bloqueado y la sangre no está circulando en el brazo. Así que al principio me inyectan heparina ah, para que la sangre sea más líquida. Y después de 3 o 4 días hacen una extracción de la médula ósea y descubren la policitemia vera con mutación del JAK2. Así que bueno, esto pasó hace muchos años. Y al principio, bueno, empecé con el tema de las flebotomías 3 veces por semana. Mi hemoglobina es muy alta, tengo 22, así que mi sangre es muy espesa, como el aceite. Bueno, voy haciendo estas sangrías varias semanas durante más de un año.
Luego empiezo con el PEG interferón durante 8 meses y no funciona. Y bueno, esto dejó de funcionar. Continué con hidroxeurea. Ese es el nombre, ¿no? Sí. Esto sí que funciona. Tengo una sangría al mes y también quimioterapia. Y que seguí durante muchos años. También probé con Jakavi, Ruxolitinib, durante 8 meses y tuve que dejarlo. Lo dejé, a ver si lo tengo aquí. Tuve una inflamación de las articulaciones muy grande. Tenía dolor dentro, así que lo dejé. En el mismo año, en el mes de noviembre, tuve una fiebre muy alta, 37, 38, 38,5, todo el día, toda la noche. Así que mi cuerpo estaba cambiando. Así que usé solo paracetamol para que la temperatura no suba tanto. Y luego me hicieron una biopsia de la médula ósea para ver qué tenía. Y el siguiente paso me dijeron que tenía mielofibrosis secundaria de la policitemia vera, viniendo de la policitemia vera. Y después del nuevo análisis tenía un precursor. Así que bueno, me dijo, mira, hay que hacer un trasplante. Así que empezamos con la búsqueda en el Registro Internacional de Donantes. Y después de 2 semanas encontramos a un hombre de 22 años en Alemania que era un 100% compatible. Así que, bueno, hicieron la extracción en Alemania. Así que fue como algo de 250 gramos. Y luego en el hospital de Roma, en el Umberto Primo, era uno de los hospitales más grandes de Roma. Estuve ahí como más de un mes. Funcionó muy bien, no tuve ningún rechazo. Después de 1 año y 2 meses dejé de tomar ciclospirina, que es para evitar el rechazo. Todo fue muy bien, me veis aquí. Mi análisis de sangre es como antes de mi enfermedad. Nada se sabe de los valores. Bueno, y siento que ha sido como mi segundo bautizo. Estoy muy contento de estar aquí. Veo, bueno, he estado viendo a Peter desde antes de esto. En Italia también tengo una organización muy grande para los pacientes, con más de 2.000 personas de todas las regiones de Italia, desde el norte al sur, incluso Sicilia, y hacemos reuniones en todas partes durante todo el año. Eh, Esta historia desde el 2008 que tengo esta enfermedad y que en Italia no existía una asociación así. Busco en internet y veo que con esto solo puedo vivir 6 meses. Y pensé, bueno, 6 meses no es mucho, ¿no? Así que, bueno, tengo hijos. Y
Y bueno, siempre tenía vi que tenía el sueño de comprarme un Porsche y dije voy a comprármelo porque solo me quedan 6 meses, pero bueno, al final no me morí. Hay cosas positivas, ahora ayudo a otras personas y también con el tema del trasplante, compartiendo mi experiencia, con mi experiencia desde el principio hasta ahora. Estoy muy contento de ayudar a otras personas, tanto personas que tengan que trasplantarse inmediatamente o que esté programado. Este es mi objetivo ahora, antes era distinto. Quiero que las personas jóvenes también sobrevivan. Ahora el tratamiento es más moderno que antes. En 2008, 2009, la mutación del Jackson la encontraron 2, 3 años antes. Ahora veo que tenéis un montón de inhibidores que salen al mercado, incluso este año. Se mejoran las oportunidades de vivir una vida de calidad, ¿no? Son cosas buenas. Muchas gracias por traerme aquí. Bueno, Dolph, otro sobreviviente. Vivido y coleando. Ok, comencemos. Bueno, algunas partes serán difíciles de escuchar. Así que empezaré como un cuento de hadas. Vivió feliz para siempre, así que recordad eso cuando cuenta mi historia. Tenía 54 años, haciendo deporte, tenía familia, tenía un trabajo duro y de repente me empecé a cansar, a toser. Estaba jugando al fútbol y los chicos dijeron, uy, te estás volviendo mayor y no era bueno, así que fui a mi médico de cabecera, me hizo un análisis de sangre y dijo, esto no es bueno. Creo que me llamaron un viernes por la tarde y dijo, creo que tienes leucemia aguda. Y dijo, gracias y ten un buen fin de semana. Así que tuvimos una cita con el hematólogo. Yo vivo en Holanda, tuve una cita allí y no pudieron encontrarlo. Era un hospital en los que yo conocía a todos y les dije, me habéis ayudado y ahora os ayudaré yo. Así que en un hospital académico que me llevó 2 semanas, me diagnosticaron mielofibrosis y fue todavía en un estado avanzado. Me dieron 1 año de vida si no hiciera nada. Y dije, bueno, a ver, quiero seguir viviendo, así que hagamos algo. Hagamos un trasplante o lo que sea. Lo hicimos en octubre y lo planeamos para febrero del año siguiente, el trasplante. Y valió la pena todo el riesgo porque mi mielofibrosis, los síntomas eran muy duros. Era imposible continuar así por mucho tiempo. Por desgracia, un día antes me admitieron en el hospital y esa noche me dio mucha fiebre, mucho dolor de cabeza. No sabía qué estaba sintiendo, estaba muy enfermo y le dije a mi mujer, esto no es bueno, creo que tenemos que ir al hospital. Fuimos al hospital y después de 24 horas buscando, encontraron que tenía una bacteria A del estreptococo que puede ser mortal y era neutropenia. Mis análisis de sangre eran muy malos y los de sangre blanca también eran muy malos. Tuve suerte que soy una persona positiva, así que tuve suerte de que no sería 2 días después, porque hubiera sido leucemia y hubiera muerto, así que lo pospusimos, el trasplante de células madre a 2 años después.
estaba muy bien informado, era un paciente muy bien informado, creo que era interesante, estaba en el médico, que fue uno de los mejores doctores de MPN de Holanda. Y aún así mi mielofibrosis se transformó en ML. Vimos los análisis y era imposible hacer un trasplante de células madres antes de tratar la ML. Así que si tenéis un análisis de sangre, tened cuidado con... No tengáis miedo. Si está por debajo del 5%, es algo normal, pero si veis un incremento de ello, id al doctor, porque entre 5 y el 20% de blast puede trasladarse en ML. Y no queréis tener ese problema con el soplo, ¿no? Y sube la probabilidad. Derrotamos a la ML y un mes después tuve el trasplante de un chico que tenía 27 años. Hubo 3 donantes. Mi médico dijo que era muy común, así que tenemos muchos donantes. Por desgracia, también cuando me hicieron el trasplante no tienes glóbulos blancos. Te las quita todas. Toma como 2-3 semanas hasta que vuelven a formarse. Las plaquetas te pueden dar glóbulos rojos, pero los glóbulos blancos son los que tardan. Así que a tener los mismos empiezan a crecer desde la mielofibrosis. Es un poco difícil debido a la fibrosis, pero después de 2 o 3 semanas empiezan a crecer de nuevo y estaba muy feliz de escuchar que eran de 0 a 0,1. Está funcionando, han encontrado una manera, pero me dio una infección en mis pulmones y tuvieron que ponerme la UCI por algunas semanas con un respirador. Así que fue un tiempo bastante malo. Hablando acerca de esto, en Holanda, estamos hablando de hace 11 años. Por suerte, cambiaron la manera en la que ponen las células madre. A mí me dieron 3 líneas en una. Los glóbulos blancos, los rojos, las plaquetas vinieron todos de golpe y empezaron a crecer. Pero los glóbulos blancos están entrenados para atacar a las cosas extrañas. Si tu sangre no es buena, tampoco tienes ninguna fuerza, ningún poder, tienes quimioterapia, no eres lo suficientemente fuerte. Así que en el momento en el que ponen nuevas células madre y te dan también las plaquetas y los glóbulos rojos, lo que ocurre es que el cuerpo comienza a recuperarse y te da más energía, te sientes mejor, tu cuerpo es más capaz de luchar y de esa manera te dan los glóbulos blancos, que son los luchadores, y luchan para un cuerpo más fuerte. En el momento mis análisis de sangre están muy bien, están alineados con los de la gente saludable, sin ningún problema, aunque puede pasar cualquier cosa, claro. Yo me di cuenta más tarde de que lo que había pasado es muy extraño. Estoy feliz de haber tenido esta oportunidad de poder enseñaros que teniendo MF o teniendo un trasplante no es una sentencia de muerte. Estás aquí, así que ya estás por encima de muchas personas que no están interesados en nuestra enfermedad. Estás bien educado, puedes incrementar la calidad de vida, pero también puede incrementar tus posibilidades de sobrevivir. Empecé en Holanda primero.
Dije, hemos visto que no está hasta el punto correcto, así que eso hemos conectado a 900 personas en Facebook para poder... Y con Peter hemos empezado MPN World para expandirlo desde Holanda hasta España y el resto del mundo. Recientemente hemos empezado el MPN Journal, el diario de MPN. Les dije ya en el recreo que estoy muy orgulloso de los pacientes jóvenes porque se conectan unos con otros y aprenden los unos de los otros. Les dije que mis pensamientos con ellos sois la siguiente generación. Peter, si puede decirlo. Y segundo, casi inmediatamente después de eso, recuerdo que las presentaciones que hemos visto hoy y los días anteriores, creo que habrá un tiempo, que no lo veremos, en donde no será necesario conectarnos más, porque los problemas se resolverán gracias a la investigación, a las farmacéuticas, así que esa es mi historia. Muchas gracias. Bueno, y ahora que hemos escuchado los testimonios, vamos a los detalles. Si hablamos sobre trasplantes, la primera cosa es encontrar un donante, y es de lo que hablarás tú. Y luego el doctor hablará sobre qué es un trasplante, qué se hace, etc. No es un especialista en MPN, sino en CML. Es el presidente de la asociación de CML. Y bueno, hay muchos pacientes que ha salvado, así que creo que nos puede dar mucha información. ¿Por qué no empiezas y nos explicas sobre el sistema de donantes? Buenos días a todos, mi nombre es... Bueno, desde el principio, porfa. Gracias. Vale. Buenos días a todos, me llamo Alejandra Martínez y soy hematóloga. Hoy voy a compartir con vosotros el proceso de elección de donantes, de REDMO, de registro de donantes de médula ósea. Tenemos un registro de donantes españoles para los trasplantes de médula ósea. Aquí podéis ver el índice. Me gustaría contaros cómo empieza y se determina el donante, cómo es todo el proceso y cómo se realiza la donación desde la médula ósea y desde la sangre periférica. Vamos a empezar. La decisión de empezar con un trasplante hay que tener en cuenta muchos aspectos. Primero, en relación a la enfermedad. La enfermedad tiene que estar en remisión o muy bien controlada. El paciente tiene que tolerar las quimioterapias y también tienen que tener un donante compatible. Tener un donante es muy importante para conseguir hacer el trasplante y también es muy importante tener un ecosistema que significa que el paciente esté muy bien de salud, que esté dentro del rango de edad adecuada y también tener cuidadores que estén a vuestro lado. Después de tomar la decisión de empezar con el proceso de trasplante, tenemos que buscar los antígenos leucocitarios humanos en relación a la selección del donante y también decir el momento en el que se va a realizar el trasplante. Todo lo tenemos que realizar desde un punto de vista seguro para el paciente. En primer lugar, tenemos que llevar a cabo
una prueba de antígenos leucocitarios humanos, que son moléculas que se pueden encontrar en los glóbulos blancos, en los leucocitos y también que está, bueno, en la sangre. mm, y tiene como referencias en cuanto a las células sanguíneas y es lo que te da la identidad de tu inmunidad. Y bueno, aquí podéis ver las diferentes expresiones de antígeno y muestran, bueno, estos antígenos os ayudan a luchar contra las infecciones. Y bueno, el alelo también es crítico para responder a la inmunoterapia. Si el donante es verdaderamente compatible contigo, bueno, cuanto más compatible sea, mayor es la posibilidad de que la respuesta al trasplante sea mejor y también reduce las posibilidades de problemas tras el trasplante. Perdón. Bueno, el typing es una técnica que se hace en las células madre que se tienen que conseguir de vuestra sangre y bueno, es simplemente una muestra lineal y que pueden ser almacenadas y analizadas más tarde. Y ahí podemos ver toda la información relacionada con los antígenos y cada familia tiene la posibilidad de tener un hermano o un familiar compatible. El 25% de personas son compatibles, uno de cada cuatro, porque se suelen heredar la mitad del tipo HLA y sí que es verdad que hay mucha gente que no tiene hermanos, entonces no tiene la oportunidad de tener un donante compatible y por eso los registros son muy importantes para poder encontrar un donante de células madre. Y esa es la razón por la que Redmo se creó, que se fundó en 1991 para los pacientes y encontró su inspiración para ayudar a todos los pacientes. Y esto se ha realizado gracias a Joseph Carreras, que creó la fundación de la misma manera que creó el registro para que todos los pacientes, no solo españoles, sino pacientes de toda parte del mundo pudieran conseguir donantes. Y este registro existe en otros países, como por ejemplo Reino Unido, con Anthony Lonan en Alemania, SKRD en Francia, FGM y también en España tenemos Redmo. Todos colaboramos juntos desde un aspecto internacional que establece la manera en la que debemos proceder y analizar los donantes compatibles a la hora de determinar cuándo se va a hacer el trasplante. Bueno, ¿cómo funciona Redmo? Redmo funciona como una organización que coordina todos los centros que participan en los trasplantes. Coordinamos los diferentes centros de trasplante, también los centros que recolectan la sangre y también los centros de donantes. Y estamos pendientes de asegurar la seguridad de los pacientes y de los donantes, de manera que los pacientes puedan obtener estas células madre de otro donante. Y seguimos todos los estándares de la Asociación de Médula Ósea. Y bueno, ¿cómo podemos empezar en Redmo? Primero tenemos que realizar una solicitud que tiene que ser solicitada desde un centro de trasplante. Y podemos tener la oportunidad o la posibilidad de realizar un trasplante de médula ósea y eso se puede hacer a través de un registro nacional y bueno, también para los pacientes desde un registro nacional y de esta manera conectamos con todos los registros nacionales para empezar con el proceso de registro a nivel internacional. En segundo lugar,
los diferentes coordinadores tienen que verificar que todos los requisitos se cumplen para identificar los donantes compatibles y mayormente potenciales y de manera que se pueda optimizar la relación entre el trasplante y el proceso en sí. Y en el mundo tenemos 43 millones de donantes que son potencialmente donantes. Así que todo el mundo tiene un donante potencial alrededor del mundo. Y lo que hacemos es buscar un match, una compatibilidad, para ver cuál es el candidato donante más compatible con el paciente. Y bueno, tenemos una base de datos que recoge toda esta información y se llevan la sangre a un laboratorio y nos dan unos resultados y el que sea más compatible será el donante. Y luego también tenemos un día clave, que es el día de trasplante, el gran día, el día en el que el paciente primero tiene como un acondicionamiento, una fase en la que tienen los pacientes que pasar por la quimioterapia para adaptar su cuerpo para que éste esté preparado para el trasplante. Y luego también el donante empieza también el proceso para recolectar todas estas células madre que se hace 5 días antes del trasplante y se llama la movilización o recolecta para que todo esté preparado el día del trasplante. Bueno, ¿cómo funciona la trasplantación en España? Bueno, se lleva a cabo cada año y aquí tenemos algunos datos. En 1994, desde esa fecha ha empezado a crecer el número de trasplantes y sobre todo se utiliza para curar a los pacientes que sufren leucemia. Y no solo se hace en España, sino también en otros países del mundo. Y a día de hoy estamos realizando los trasplantes para todo el mundo, no solo para gente joven. La edad media en España es de 50 años a los que se les realiza el trasplante, pero sí que hay registros de personas a las que se les realiza el trasplante de todas las edades. Y estamos trabajando cada vez más con pacientes que son mayores. Y aquí en España estamos hablando alrededor de 70, pero si el paciente está en buena condición física, sí que se le puede hacer un trasplante con 74, 73 más o menos años. Y bueno, el registro de médula ósea aquí en España ha aumentado, como he dicho, también hay cada vez más donantes, tenemos 500.000 donantes posibles que pueden ayudar a los pacientes y el año pasado también tuvimos cifras muy altas y eso nos hace el quinto país con el mayor registro en Europa y el tercero a nivel mundial. Y ya bueno, aquí podéis ver algunos datos más de nuestro trabajo. Tenemos alrededor de 1.000 solicitudes diferentes en España y hemos encontrado 2.000 donantes posibles para los pacientes y todo esto nos da la posibilidad de encontrar un donante en el 94% de los casos en 2 meses. Así que durante 2 meses se realizan estas investigaciones y es muy probable que el paciente encuentre un donante compatible, ya sea en nuestra propia base de datos o en la base de datos a nivel internacional. Así que cuando pasen estos 2 meses os daremos un resultado, una decisión, porque bueno, os podremos dar una solución o una respuesta al menos a esa solicitud. Y en los últimos 30 años hemos estado ayudando a más de 50.000 pacientes. Hemos coordinado 50.000 trasplantes, no solo en España, sino a nivel internacional también. Hemos mandado tanto donantes como las células madre para 40.000 pacientes extranjeros.
Y también tenemos muchos donantes que fueron capaces gracias a ellos fue posible encontrar esa compatibilidad. Y bueno, ¿cómo funciona el proceso de donación? ¿Cómo se coordina? En primer lugar, se donan las células madre hematopoyéticas, que tienen dos propiedades biológicas muy importantes. Tenemos la capacidad de que el donante pueda renovar esas células madre hematopoyéticas que sean idénticas. Y podemos diferenciar también entre las células madre maduras, que son los leucocitos y las plaquetas, que son muy importantes. Y bueno, ¿cómo se puede donar en España? Esto es algo también muy importante que todos lo sepáis. Saber que la gente joven puede unirse a este registro y poder donar. En primer lugar, tienes que iniciar sesión, ¿no? Tienes que iniciar sesión online en la página web, o también hay campañas en las que puedes encontrar información básica de la donación de la célula madre, los contactos, la edad y datos similares son los que tienes que rellenar en primer lugar. Luego también la segunda fase es el proceso que hemos dicho de los antígenos leucocitarios humanos y bueno, y todo esto se mandará al laboratorio para que se pueda analizar el tipo de antígeno leucocitario humano que tiene cada donante para que se pueda registrar a nivel nacional. Y bueno, si que hay una compatibilidad, pues se contactará con el donante y bueno, es una posibilidad de cada 2000 y es posible que para ese paciente sea la única posibilidad que tenga de conseguir un donante y por eso es muy importante donar. Y luego, una vez que se ha encontrado esta compatibilidad, se pasa por una evaluación de la salud del donante, mirar un poquito el historial clínico del paciente que no tenga enfermedades graves. También se le hacen ciertas analíticas para comprobar que está sano y que no hay ninguna malfunción de ninguno de los órganos ni posibilidades de infección. Bueno, ¿cómo se realiza la donación como tal? Se puede hacer a través de sangre periférica, que es la más común, y luego la otra, que es a través de la donación de la médula ósea, que es menos frecuente. La primera opción que hemos mencionado se hace a través de inyecciones, que es un factor estimulante de las inyecciones y esta medicación ayuda a separar las células madre de la médula ósea como tal y es un proceso que se llama féresis, un procedimiento para recolectar las células madre de la médula ósea que se separan y se recopilan y luego el resto de sangre se devuelve al donante. Y este procedimiento, bueno, se tarda varias horas en hacerlo y sí que suele ser bien tolerado por el donante. Luego también tenemos el factor estimulante de la medicación y casi siempre se tolera también adecuadamente. Bueno, puedes tener sensación de que estás resfriado después de ello, pero ya está. Y todo esto se hace 4 días antes de la movilización como tal y todo se ajusta al donante. Y luego tenemos la féresis, que es el proceso en el que se conecta a una máquina y la sangre del donante se recopila de cierta manera y se separa las células madre del resto de sangre y así vuelve al donante igualmente, es decir, las células madre se separan de la médula ósea, como he dicho, y bueno, se hace con la sangre periférica y es algo muy sencillo de hacer. Y ahora voy a explicar cómo el proceso se realiza desde la médula ósea.
El 20% de los casos se realizan de esta manera y hay que ser ingresado en el hospital y para coger todas las células madre de, se hace a través de una aspiración de la médula ósea y el procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia general y la mayoría de los donantes se recuperan pronto y vuelven a renovar sus células madre en unas semanas. Y hay dos maneras de donar células madre. Una es a través de la donación de la médula ósea. Es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general y no duele. Y hay que estar en el hospital ingresado un día más o menos para el donante. Y la otra es una donación de la sangre periférica, que es la más común, como ya he mencionado, y es el procedimiento más sencillo y se hace el procedimiento de movilización antes y tiene unos efectos secundarios mínimos. Y bueno, aquí en resumen, el proceso de donación en España es muy bueno, es muy importante y si no fuera gracias a la fundación no se podría llevar a cabo el trasplante. Bueno, pues ahora sabemos cómo se escoge a los donantes. Ahora pasamos al doctor Manuel. Está haciendo un gran trabajo. Lo he conocido hace poco. Tuvimos una reunión en la que coincidimos cerca de Lisboa. Estuvimos hablando durante un largo tiempo sobre MPNs. Era el lanzamiento de Bestremi en Portugal. Él es un experto en trasplantes, así que es por lo que le invité a venir aquí y hablar. Muchas gracias por venir, por hacerse este viaje. Gracias. Muchas gracias, Peter. Es un placer estar aquí hoy. Tengo que decir que estoy impresionado por esta audiencia. Nunca he visto a pacientes y doctores juntos en este encuentro y esto me parece algo muy especial. Y es un modelo que nos gustaría seguir en Portugal. Se han dicho muchas cosas sobre las MPN hoy y en los días anteriores. Y bueno, por temas de tiempo, intentaré pasar rápido algunas partes de mi presentación. No parece que esté funcionando. Ah, tengo que apuntar ahí, ok. Sí, no. Ah, ok. Vale, lo había intentado y no funcionaba. Vale, ahora sí. Hablando sobre el trasplante del trasplante en las MPN es realmente un gran tema. Es la situación más difícil que nos encontramos en un caso de trasplante de médula ósea. Lo entenderéis enseguida. Seguramente lo sepáis o podéis adivinarlo. Cuando hablamos sobre las MPN, hablaré principalmente sobre... A ver. Bueno, ¿qué condiciones se dan y se consideran para un trasplante? ¿Es mielofibrosis primaria o secundaria? Son las situaciones en las que beneficiaríamos de un trasplante. Y el beneficio viene de para la mielofibrosis está bien establecido, pero además hay algunas preguntas que hay que hacerse. Tengo aquí algunas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es MPN? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Y algunas específicas de la mielofibrosis. Bueno, ¿por qué?
Ahora mismo el trasplante halogénico es el único curativo. En el futuro esperemos que las cosas cambien. Me gustaría mucho, la verdad, porque me gusta hacer el bien para los pacientes. De todas maneras, sabemos que el trasplante lleva una remisión completa, incluida la molecular y la regresión de la fibrosis. Estas son las recomendaciones actuales del grupo y de leucemia y bueno, se recomienda el trasplante a pacientes menores de 70 años con una supervivencia esperada de menos de 5 años, porque las razones tienen que ser muy estrictas. Tenemos que tener mucha comunicación con hematólogos, con el hematólogo que esté siguiendo al paciente, para que el paciente pase por el trasplante en el momento justo. Nos tenemos que asegurar de que el paciente quiera el trasplante, porque a veces cuando hablamos del trasplante la gente piensa, a lo mejor no es una cosa muy difícil, porque luego hay pacientes que pasan por el proceso y que los resultados fueran tan buenos al final, pero los resultados no son siempre tan buenos. Tenemos que ser muy abiertos con los pacientes y explicarles muy cuidadosamente los riesgos y los potenciales beneficios. Y eso va a llevar mucho tiempo. Así que mi sugerencia para mis compañeros eh, trabajando con pacientes con MPN, pensad en la posibilidad de trasplante ya bien, muy adelantada. Mandadnos al paciente para que podamos hablar con él y que los pacientes sepan que esto puede llegar a ser una opción y que tengan mucho tiempo para pensarlo y hablarlo con el médico, con la familia. Es un punto muy importante. ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad? Sabemos que la mielofibrosis es una enfermedad muy heterogénea. Los pacientes pueden vivir más de 40 años si están bajo tratamiento o tienen algunas prognosis a veces también de menos de 2 años. Así que tenemos que pensar en algunos factores de riesgo específicos. Tenemos que pensar en los factores de riesgo específicos del trasplante y los específicos también del paciente. Y estos 3 puntos tienen que estar bien equilibrados para que el paciente reciba la mejor solución. Bueno, respecto a los factores específicos de la enfermedad, seguramente ya hayáis hablado de esto antes. Utilizamos el DIPS, sistema de puntuación, el Sistema Dinámico Internacional Molecular. Da una puntuación específica para el paciente, porque teniendo una esperanza de vida tan heterogénea, tenemos que estar seguros de la prognosis real de este paciente. Tenemos que considerar realmente el paciente que tenemos delante. Estos son los puntos que tomamos en consideración para elaborar esta puntuación. Y como veis, la probabilidad de supervivencia es muy distinta. Eh, con los que tienen una puntuación baja, pues bueno, están bien. Los que están en niveles 1 o 2, pues ya tienen unas prognosis un poco peor.
Y los que ya están entre intermedio 2 y alto, pues a esos sí que los tenemos en cuenta para el trasplante. Esto es lo que he mencionado aquí. Si un paciente está entre en intermedio 2 o en alto en el sistema DIPS, es un paciente que debería considerarse para el trasplante. Los que nos dedicamos a los trasplantes tenemos también nuestro propio sistema de puntuación. Tenemos también el MTSS, que es para la mielofibrosis, y medimos el riesgo de las complicaciones post-trasplante y nos ayuda a guiar a los pacientes durante el proceso. Consideramos cosas como la edad, em, la mutación, las plaquetas, la elección del donante. Tenemos que encontrar a un donante completamente compatible. El ideal es un hermano, una hermana, pero es algo es algo que es poco común. Y aquí hemos visto hoy muchas situaciones de donantes no emparentados, que es la más común. Si el paciente no tiene un, un donante emparentado, pues vamos a buscar otros, como ya se ha explicado esta mañana. Y utilizando el sistema de puntuación MTSS, pues podemos estratificar a los pacientes en 4 categorías: bajo, intermedio, alto y muy alto. Son categorías de riesgo. Los pacientes que caen en el campo bajo intermedio tienen resultados excelentes, que con una supervivencia esperada en 5 años de 77 a 90%. Y los de altos o muy altos tienen resultados peores, así que no se les considera para trasplante. En el lado derecho tenemos la puntuación de validación. Estima la probabilidad de supervivencia después del trasplante de médula. Arriba del todo vemos a los pacientes de bajo riesgo, que tienen muy buena supervivencia. Y según las líneas van bajando, según el riesgo del sistema de puntuación MTSS. Así que el paciente ideal para el trasplante es un paciente con una puntuación DIPS intermedio 2 o de alto riesgo, o en el MTSS. Bueno, los pacientes que vienen para el trasplante tienen que tener una puntuación MTSS baja o intermedia. Los pacientes que pueden combinar ambas puntuaciones tienen resultados excelentes. Y esos son los pacientes que nos gusta trasplantar, porque podemos ofrecerles una alta probabilidad de que se curen. Cuando hablamos de seleccionar un donante, pues el ideal tendría que ser un hermano o una hermana que sea idéntico con el paciente, y como ocurre la mayoría de las veces, no tiene un donante hermano o hermana. Así que luego vamos a buscar en los registros un donante no emparentado. Y la tercera elección en nuestros días es un donante haploidéntico. Esto significa que
el paciente y el donante son compatibles solo un 50%. En estas tres categorías de donantes podemos encontrar en casi el 100% de los pacientes un donante. Porque si hay un hermano, hermana, hijo, hija o incluso un padre que tenga una semejanza del 50% ya es bueno. Bueno, no es ideal, es mejor hermano, hermana, luego uno 100% compatible, no emparentado, pero luego también existe esta opción. También porque no reciben no obtienen resultados tan buenos. Así que también en los trasplantes tenemos que tener en consideración la edad del donante y otros factores. Otro paso sería encontrar el mejor régimen de condiciones. Es qué pacientes están listos para recibir el trasplante. Tenemos que borrar la médula ósea del paciente para que las que recibe pues funcionen bien, ¿no? Hay dos, am, hay dos vías. Una es el condicionamiento mieloablativo, que es una quimioterapia y a veces incluso radioterapia en dosis muy altas. Cuando la edad es mayor a 50, pues intentamos esto porque viene, viene con una toxicidad muy alta. Y luego intentamos, si no, también el condicionamiento de intensidad reducida, porque bueno, la toxicidad es más baja y el riesgo es más bajo. El siguiente paso sería escoger la fuente de células madre. Se puede tomar o desde la médula ósea o de la sangre periférica. Preferimos la sangre periférica para todos nuestros pacientes por dos razones. Una es que el número de células madre en la sangre periférica es 10 veces mayor que en la médula ósea y son las que necesitamos para que el trasplante funcione. Porque trabajamos con la fibrosis y para que se establezca el trasplante, pues es más difícil que en otro tipo de trasplantes. Así que es definitivamente la mejor opción. También da un punto fuerte, es que la recuperación después del trasplante es más rápido, unos 5 o 6 días más rápido respecto a la médula ósea. Y queremos que los pacientes estén bien para vivir durante una larga temporada. Luego hay que encontrar la profilaxis contra la enfermedad de injerto contra huésped. Utilizamos los inhibidores como ciclosporina o carbapenems. Y bueno, esto está bien establecido como método de profilaxis y debería funcionar bien con pacientes con mielofibrosis. En la mielofibrosis hay otros puntos que considerar. Como sabéis, los pacientes normalmente llegan con un bazo muy grande, así que es importante reducir el tamaño del bazo, no solo porque hace que se acople mejor, se ajuste mejor el trasplante, sino también porque bueno, los pacientes tienen
síntomas constitucionales como la sudoración, la fiebre, la picazón. Así que esto se puede reducir con inhibidores del JAK como el ruxolitinib. Normalmente recomiendo utilizar JAK2 ruxolitinib por lo menos 3 meses antes del trasplante. Con esto podemos mejorar los síntomas constitucionales y mejorar el desarrollo del paciente, la evolución del paciente. Gracias. Esto tiene un impacto positivo en el trasplante. Pues lo que decíamos, utilizar un inhibidor del JAK incluso 2 meses antes del trasplante. Y en algunos casos se mantiene el ruxolitinib durante y después del trasplante. Incluso algunos pacientes un año después del trasplante. No solo porque mejora el porcentaje respecto a una recaída, y también por lo que puede conllevar un trasplante haplogénico. Bueno, existe la posibilidad de una recaída después del trasplante. Tenemos que seguirlo de manera muy cuidadosa. Sabemos que un 90% de los pacientes de mielofibrosis tienen una mutación que puede mantenerse después del trasplante y puede haber una recaída después del trasplante. Y hay que actuar para volver a tratar la enfermedad. Entre un 15 y un 45% en los primeros 2 años después del trasplante pues pueden tener una recaída y podemos ayudarles con infusiones de linfocitos que tienen un impacto muy fuerte en el control de la enfermedad. El sistema inmunológico del donante es una cosa muy importante para mejorar las condiciones. Así que si damos linfocitos, infusiones de linfocitos, esto puede mejorar mucho, ¿no? El primer paso es parar la inmunosupresión. Tenemos que parar la inmunosupresión y esperar unas 4 o 8 semanas, porque a veces solo parando la inmunosupresión podemos controlar la enfermedad. Así que 4 o 8 semanas, si vemos que esto no se ha controlado, pues vamos con las infusiones de linfocitos. Esto tiene riesgos asociados, como causar la enfermedad injerto contra huésped, que es difícil de tratar. Pero a los pacientes pueden volver a entrar en remisión y esto es muy importante. La buena noticia es que la supervivencia a largo plazo después de un trasplante de médula ósea y los pacientes que están vivos 24 meses después del trasplante tendrán una supervivencia media de 10 años después del trasplante. Y el porcentaje de recaída no aumenta tanto. Y es un punto muy importante este. Así que bueno, algunos mensajes clave para vosotros hoy. El trasplante de médula ósea es la única cura para la mielofibrosis. La preferencia de los pacientes son muy importantes y los pacientes deberían saber muy bien los riesgos y los beneficios del trasplante y deberían estar activamente involucrados en la decisión. Los resultados para
el trasplante de la médula ósea ha mejorado mucho, especialmente gracias a la introducción de los inhibidores del JAK. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, muchas gracias por esta presentación. Estoy aquí de pie porque tengo una pregunta. Creo que no es más que un 5% de los pacientes de mielofibrosis llegarán a un trasplante, ¿es correcto? Sí, esto es correcto. Las razones para ello son varias. La cosa más importante es deriva- derivar a los pacientes hacia el trasplante en el momento adecuado, asumiendo que el paciente quiere ser trasplantado. Esto es importante. Los pacientes tienen que conocer muy bien los riesgos y los beneficios del trasplante y estar muy bien informados para saber si quieren de verdad seguir con el trasplante. Y entonces tienen que ser derivados en el momento adecuado. Hay una ventana de tiempo en la que los resultados son realmente buenos y tenemos que tener una colaboración muy fuerte entre el hematólogo para que podamos decidir el buen momento para el trasplante. Porque los resultados en la mielofibrosis no son tan buenos. Y cuando empecé a hacer trasplantes hace mucho tiempo, nunca consideramos a pacientes con mielofibrosis para el trasplante, porque recuerdo que empezábamos en 1997 con los trasplantes en Lisboa. Lo probamos con algunos pacientes y todos fallecieron. Ninguno sobrevivió porque llegaron a trasplante muy tarde, tenían bazos demasiado grandes. Ah, los cirujanos en nuestra institución no querían llevar a cabo una operación en el bazo por el tamaño. Necesitas tener para esta operación un equipo especializado de operación para estos pacientes. Porque si no, otro método es la graduación del bazo. Si uno, con radiación, perdón. Si se trata el bazo con radiación, estamos causando una reducción de células sanguíneas muy grande. Si los pacientes llegan al trasplante con una parte del intestino con radiación, es algo que no es bueno. Esto puede provocar una enfermedad de injerto contra huésped, porque la microbioma y la flora intestinal pues se alteran y es algo que queremos evitar. Por todas estas razones, es algo que, bueno, solo recientemente los hematólogos que tratan a pacientes mielofibróticos están considerándolos para trasplante. Esto también creo que está asociado con la introducción de los inhibidores del JAK2 que ayudan a controlar mejor la enfermedad y, y que los pacientes lleguen en mejor forma Sí, al lo trasplante. siento. Me gustaría saber qué opina la doctora Haifa. Sí, mi sonido estaba desapareciendo desde la última tarde. Siempre digo que esto es la pregunta del millón.
¿Cuál es el tiempo correcto de mandar un paciente a un trasplante? Para los pacientes más jóvenes, la mielofibrosis no con bajo riesgo, siempre lo investigo desde el principio. Digo que la búsqueda no significa un trasplante automático. La suerte que tenemos en nuestra enfermedad es que no es aguda, no es una leucemia aguda, pero tenemos que tener a los pacientes controlados. Siempre haces las reafirmaciones y mi desafío es no mandar a los pacientes demasiado pronto porque tenemos demasiados problemas todavía, pero tampoco demasiado tarde, como ha dicho. Es muy difícil y, como sabe, tengo la suerte de que trabajo en la universidad y que el equipo de trasplantes está en la puerta de al lado, así que siempre debatimos, pero es es algo muy, para mí, una de las decisiones más duras que tengo que tomar junto con los pacientes. Es muy difícil. Creo que has dicho algo muy importante que me gustaría destacar. Juntos con el paciente has dicho. Es, Hay una frase aquí que el paciente debería ser esencial para el trasplante. El paciente tiene que tener un buen apoyo también por parte del médico para que se le aconseje mejor qué tiene que hacer. Porque bueno, al final los pacientes no estudiamos medicina. Así que estás tomando la decisión porque solo te encuentras mal y es tu última medida y tal. Bueno, es una cuestión muy delicada para ver quién tiene Sí, que como tomar la sabe, es decisión. una situación muy fácil con la leucemia. Tenemos criterios claros. La enfermedad, si no te trasplantas, morirás. Así que incluso para un paciente es mucho más fácil. Pero aquí no hay nada correcto o no. Así que cada tratamiento que damos, siempre digo que la diferencia entre un trasplante y otros tratamientos es que hay tratamientos que podemos ajustar, cambiar, pero un trasplante es simplemente de un sentido. Así que a veces necesitamos muchos meses conjuntos para hablar con el equipo de trasplantes, con la familia y hablamos de nuevo hasta pero bueno, mi experiencia es que llega un día, todos los pacientes saben exactamente qué hacer para los más jóvenes, para los futuros, siempre van, pero bueno, toma tiempo y gracias a Dios en la mayoría de los casos tenemos tiempo. Contigo fue bastante crítico. A veces recuerdo estar con un paciente que se nos derivó y el paciente estaba tomando inhibidor del JAK mejoró tanto que se replanteó el tema del trasplante. Porque cuando nos lo derivaron era de alto riesgo según la puntuación y luego bajó a riesgo bajo. Aquí creo que un diagnóstico molecular puede ser Sí, estoy de gran totalmente de ayuda. No sé acuerdo si porque estás de tenemos acuerdo. los datos. El problema con los trasplantes en las enfermedades raras y de esta, como mucho, trasplantamos al 5 o 10% de las personas, así que no podemos aleatorizar ensayos clínicos gratis. Pero tú trasplantando a gente nos ha enseñado que el trasplante con una mutación es posible y que no hace ninguna diferencia, es todavía algo malo, incluso los trasplantes. Así que la pregunta siempre es, ¿qué hace al trasplante la decisión correcta? Como he dicho, el riesgo alto, estoy de acuerdo, pero el punto es exactamente que el paciente se siente bien y dice adiós, no voy al trasplante, pero de nuevo, sabemos
que cuando trasplantamos a las personas, si responden bien, tendremos respuestas mucho mejores que si te mando a los pacientes refractarios. Así que ese es el dilema al que nos enfrentamos juntos, todos nosotros, y no tenemos nada correcto o incorrecto. Creo que es una decisión muy individual, muy dura y que tenemos que hacer. Y no tenemos que esperar demasiado hasta que tengamos leucemia. Has tenido mucha suerte. Sí, porque los números que hemos visto del ratio de supervivencia es el 25%. Si transformas la MF en ML, así que tenemos que mantener el seguimiento de los valores sanguíneos y ver que no sean demasiado altos. Sí, tienes razón. Es una enfermedad difícil para trasplantar. A la gente no le gusta porque siempre que mando a alguien me pone cara rara. Sí, es un desafío. Y el trasplante muy a menudo se retrasa demasiado y a lo mejor llevan siendo trombocitopénicos desde hace mucho tiempo y ya han esperado mucho más, son mayores que el resto de pacientes, tienen más complicaciones. Y yo también tengo que decir que no es mi paciente favorito de trasplantar. Discúlpame. Pero bueno, dicho esto, creo que tenemos que cambiar la mentalidad y pensar, bueno, tenemos todas estas moléculas nuevas que están mejorando los resultados y a lo mejor esto me recuerda cuando empezamos a trasplantar a pacientes con leucemia que no estaban en remisión o la leucemia que ya no se trasplanta, que solo cuando ya estaban en una fase en la que los resultados ya eran decepcionantes. Cuando los pacientes estaban en la primera fase crónica, pues sí que mejoraban los resultados y empezó a ser mi caso preferido, ¿no? Pacientes de CML eran los pacientes con mejor éxito. Bueno, a lo mejor en la mielofibrosis, sabiendo ya la historia natural de la enfermedad, sabiendo cuándo llega a un caso ya peligroso, porque por ejemplo el inhibidor del JAK no va a funcionar siempre, así que ¿cuándo van a estar en la mejor condición posible? Porque ahí tenemos un 70%, 90% de supervivencia en 5 años. Es un riesgo, claro, pero es por lo que necesitamos involucrar al paciente, a la familia en la decisión. Y es muy importante tener un apoyo, como mencionaste antes, quien apoya a estos pacientes, Por pues supuesto, yo siempre digo que para mí es la decisión más difícil que tomamos junto con el paciente, pero creo que, como sabes, hace algunos años los trasplantes, solo los trasplantes, todo lo demás es inútil. Nosotros los hematólogos, los que no están a favor de los trasplantes, dicen que es terrible, pero yo creo que estamos trabajando cerca, juntos, y consolamos a nuestros pacientes conjuntamente, así que creo que esto también por una parte está mejorando en los últimos años. sí, estoy de acuerdo contigo a un 100%. Sí. Es un esfuerzo conjunto. También quería decir que una cosa muy importante, que desde el punto de vista del paciente es muy importante entender el proceso de trasplante, porque hay muchos pacientes que no han recibido quimioterapia intensa antes y la mayoría han tomado pastillas de manera oral. Y me gustaría que se explicara a través de la plataforma de trasplante
todos los aspectos más particulares de tener que ir al hospital, de que la mayoría de los casos se da quimioterapia intensa. Y bueno, desde el punto de vista del paciente es muy importante entender y comprender todo el procedimiento. Y bueno, como habéis dicho, lo más importante de todo es el cuidador porque hay que controlar la medicación, los efectos secundarios, necesitas a alguien que esté a tu lado durante todos esos meses. Solo me gustaría añadir un punto. Para la mayoría de nuestros pacientes que no utilizan unos regímenes de condicionamiento muy fuertes, los no mieloablativos tienen un apoyo mejor porque no tienen la misma toxicidad que la quimioterapia. Y estamos jugando con el efecto inmunológico del trasplante. Estamos manejando las células del trasplantado y del donante al mismo tiempo. Estos regímenes de intensidad reducida han contribuido un montón al impacto positivo en los resultados del trasplante en la mielofibrosis. Hay que aprender cómo utilizar estos regímenes, calibrando la inmunosupresión. No podemos reducirla en el paciente demasiado rápidamente porque si no, no no se consigue o también puede causar lo contrario. También podemos conseguir resultados muy buenos sin la toxicidad de una quimioterapia muy intensa. Desde la perspectiva de un paciente diría que me informaron muy bien cuando me admitieron en el hospital. Me dieron un papel con lo que iba a ocurrir cada día, qué medicación, para qué era, cuáles eran los efectos secundarios y creo que sabían lo que estaban haciendo. Sé que cuando tratan a los pacientes saben lo que hacen. Si me monto en un avión, no le pregunto al piloto si sabe volar, ¿no? Siempre voy en avión y también no soy inocente, estoy muy bien informado, pero sé que las enfermeras y los doctores en el hospital te guían muy bien a través de todo el proceso y también después te ayudan con la dieta, los hábitos, comportarse como si fuera el COVID, ten cuidado, conociendo a la gente, quedando con la gente, saben lo que hacen y te ayudan mucho. Es como una máquina porque no soy el único paciente. Así que también, por supuesto, mi mujer, porque si no fuera por ella no estaría sentando aquí. Es algo muy cierto. El apoyo que necesitas de casa es muy importante porque la primera vez, al principio no puedes hacer nada. Así que también me gustaría decir esto. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta del público? Tenemos aquí pacientes entre nosotros. Hola, sí. A ver, yo quería haceros la pregunta, sobre todo a ti, para el tema de la donación de médula. Creo que hay mucho desconocimiento y mucho miedo infundado, por así decirlo. Yo, bueno, soy paciente de PV y a raíz de tener la enfermedad, bueno, pues hablé con mis hijos, les quité esos miedos, por eso digo que los hay, porque la gente piensa que no es a través de la sangre periférica, sino se confunde la médula espinal con la médula ósea.
creo que hay desconocimiento y no poca Muy bien. información por vuestra parte, pero que a lo mejor no llega al núcleo de la población que debería llegar, porque la edad también es algo muy significativo, que a partir de los 40 ya no puedas hacerte donante, ¿no? Y quería deciros que, bueno, que eso como lo veis, entiendo que habrá evolucionado a mejor, ¿no? Sí, ¿respondo en inglés o en castellano? Como preferáis. Well, Bueno, sí, we are conscious about this problem, somos conscientes de este problema y estamos intentando desarrollar información para la gente joven y explicar el proceso de donación. Estamos organizando campañas para gente joven para que ellos puedan entender mejor este proceso, porque sí, ya there is misinformation from the general population. We are trying to share all this information through social media so that people understand that it's not from the peripheral blood, but it's a stem cell process, un proceso de células madre, y hemos intentado mejorar todo esto y necesitamos gente joven que sea donante, más jóvenes de 40 años, y tenemos puntos importantes como pueden ser las universidades y colegios los que buscamos que intenten entender mejor todo este proceso, y estamos haciendo todo lo posible para mejorar esta situación y que cada vez sean más jóvenes los que se animen a donar y tengan más conocimiento sobre ello. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿No? Bueno, pues cuando seleccionamos a un donante compatible para un paciente con mielofibrosis, normalmente el paciente quiere hacer la sangre periférica, y luego también tenemos los donantes que pueden donar por segunda vez. Las infusiones de limbo son necesarias para esto, o una segunda petición de donación de sangre también es necesaria. Solamente quería mencionar esto para cerrar esto, ¿sí? ¿Puedes donar 2 veces? Sí, se puede donar 2 veces con la sangre periférica, 2 veces con médula ósea. Puedes donar sangre periférica y médula ósea, pero la segunda donación no es tan satisfactoria como la primera, y desde un punto de vista del donante no pasa nada en vuestro cuerpo, porque, como he dicho, las células madre tienen la capacidad de renovarse y volver a crecer de nuevo, así que no es un problema para nada. De manera legal, para preservar la seguridad del donante, solo se puede donar 2 veces. Hemos visto algunos números del relapso después de la donación. Sé mucha gente que fue a donar incluso 3 veces y un trasplante de célula porque que lo necesitaban 3 veces porque la primera no funcionaba, la segunda tampoco y necesitaban 3, así que fue un relapso, así que todavía tienes una oportunidad por otra. Tenía una pregunta que si tienes TE no podrías donar, ¿verdad? Exacto, si tenéis MPN no podéis ser donantes. Gracias. Tengo una pregunta para ambos. Con la lista de donantes me preguntaba cuánto tiempo tardáis y cómo de positivos son los resultados del donante. Y bueno, conozco todo el proceso porque soy paciente, y simplemente me preguntaba cuánto tardáis normalmente en informar al paciente y todo esto. En base a la información que tenemos en nuestro registro, desde el momento en el que empieza una búsqueda, desde el momento en el que hay una solicitud para realizar una búsqueda de un donante,
también hay que recordar que el médico empiece a movilizarse lo antes posible una vez que se considere el trasplante. Y normalmente tardamos en encontrar un donante 2 meses. Es decir, en 2 meses vamos a daros una respuesta. Podría ser un 9 de 10, un donante 9 de 10, no perfecto, pero sí que hay muchas ocasiones en las que tenemos suerte y encontramos un donante totalmente compatible. También hay otras tres posibilidades, porque también se puede dar la posibilidad de que no haya donante, pero siempre damos un resultado, una respuesta en la media de 2 meses y se suele encontrar en 27 días más o menos, pero es muy importante el momento en el que se decida empezar con la búsqueda y ahí la comunicación con tu doctor es clave. A mí me diagnosticaron a finales de octubre y como te he dicho, me preguntaron inmediatamente por un donante y por los síntomas. En octubre, primero miramos mi hermano, era solo 25% el match y después vimos el donante y encontraron 3 donantes y mi trasplante inicial fue el 12 de febrero, o sea que a finales de octubre hasta el 12 de octubre, o sea que creo que es un tiempo bastante corto, pero estoy de acuerdo que si hay alguna posibilidad de que puedas necesitar un paciente de MF con alto riesgo, hay que buscar siempre un donante. Puedes llegar a tiempo, no puedes perder tiempo porque el tiempo es precioso y necesitas, los números pueden volverse peores. Pero bueno, no hace falta correr. La base es que no queremos tener un trasplante. El 95% de nosotros no Y lo también necesitará. otro aspecto importante es que mantenemos la búsqueda durante un año. Si pasado un año de la solicitud no hemos encontrado un donante, es prácticamente imposible encontrar un donante, pero sí que mantenemos la búsqueda durante un año desde el momento en el que empieza la misma. Y aunque la media de respuesta sea de 2 meses, continuamos buscando. Y hay que contar con la posibilidad de que no se encuentre un donante. Un buen amigo mío en España lleva mucho tiempo ya buscando y no puede encontrar un donante. Así que es muy difícil. Depende Sí, de la depende edad del y de otros HDA. factores personales. Hay ciertas personas a las que les resulta muy complicado encontrar un donante y por eso es por lo que necesitamos más Pero donantes. bueno, a nivel mundial, Bueno, tenemos ¿cuántos 43 donantes millones de tenemos? donantes, sí. 43 millones. Son muchos. Hay que pensarlo. 43 millones, wow. Entre 43 millones habría que encontrar uno, ¿no? Pero bueno, a veces no se encuentra, desafortunadamente. Hay que seguir buscando. Gracias a gente como Bea, todo funciona. Lo que me gustaría hacer es, sé que tú, por ejemplo, eres muy bueno en esto. Y con Peter, que es un buen amigo, hay que prestar más atención a los donantes. Por lo visto, 40 millones no es suficiente, así que tenemos que trabajar en ello. Y hablaremos sobre ello, ¿sí?